¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalinos? Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje para el curso de Educación Religiosa de segundo de secundaria. Vamos a empezar siempre poniéndonos en la presencia de Dios, pidiéndole al Señor que nos ayude, nos fortalezca en estos momentos que estamos pasando, que está pasando todo el mundo. Hay que pedirle también el manto a María, nuestra Madre, que nos cuide y nos proteja con su manto sagrado. Digámosle lo siguiente: Señor Jesús, acoge nuestras súplicas. Te pedimos, Señor, por todos y cada uno de nosotros, que María Santísima, tu Madre y Madre nuestra, también nos llene de bendiciones y nos proteja, nos cuide. Amén. Vamos a ir viendo ya en este tema número 4, alumno y alumna triunfalinos, que se denomina las consecuencias del pecado. Habíamos estado viendo, recuerdas, pues todo lo que era relacionado al pecado de Adán y Eva. Mira las imágenes que aparecen en las diapositivas, justamente haciendo referencia al pecado, ¿no? Al pecado de Adán y Eva. Y vamos a mirar en esta ocasión lo que son las consecuencias de ese pecado. Pero tenemos que, pues, mirar estas imágenes que se te presentan aquí en las diapositivas. Esas tres imágenes hacen referencia justamente a esas consecuencias, ¿no? Obsérvalas detenidamente y comparte en casa, como siempre te lo pido, ¿no? Comparte en casa, pues, estas impresiones tuyas respecto a estas imágenes. ¿A qué harán referencia estas imágenes? ¿No? Vemos ahí una señorita, está como como, ¿no? Cadenas, lo mismo con unas esposas, ¿no? Ese mundo que está contaminado, y también por el otro lado, ¿no? Una pareja, varón y mujer, ahí como que está cada uno por su lado, ¿no? ¿Qué te puede decir estas imágenes, alumno y alumna triunfalinos, para ver un poco, dilucidar también este tema que vamos a tratar el día de hoy, este tema 4 dentro del segundo trimestre? Vamos a ir viendo esto y miramos leemos sobre todo estas dos preguntas que se te hacen. ¿Por qué crees tú que Adán y Eva desobedecieron a Dios? Una primera pregunta. Comparte ahí en casa, con tu familia, con quien estés cerca, ¿no? ¿Qué consecuencias crees que trajo el pecado original? Estas dos preguntas deberías planteártelas tú y compartirlas ahí en casa, ¿no? ¿Por qué crees tú que Adán y Eva desobedecieron a Dios? ¿Qué se te ocurre, no? ¿Por qué ellos desobedecieron? ¿No? ¿Qué los llevó a esa desobediencia? Y lo otro, ¿qué consecuencias trajo ese pecado de Adán y Eva para nosotros, para la humanidad? Compártelo en casa y vamos a mirar nuestro propósito, como siempre lo hacemos. El propósito de este tema: identificamos las diversas consecuencias del pecado del hombre, ¿no? Y tenemos en cuenta, pues, estas consecuencias en nuestra realidad, en nuestro entorno. Ese es nuestro propósito. Hay que identificar qué consecuencias trajo el pecado de Adán y Eva, y eso a nuestra realidad actual, ¿no? Ese es el propósito que nos hemos trazado en esta experiencia de aprendizaje. Se, se te plantea ahí, alumno triunfalino, esta cita bíblica, Romanos 5:12, ¿correcto? Busca en la Biblia esta cita, ¿no? ¿Qué mensaje te deja a ti? Compártelo también. Siempre es bueno compartirlo. Siempre es bueno que tú lo puedas compartir con tus familiares. Apunta también en tu cuaderno y tú mismo también extrae el mensaje que te deja y escríbelo también ahí. Vamos a ir profundizando, ¿correcto? Y en un primer punto dice: el mal en el mundo. La causa del mal en el mundo es el pecado, ¿no? El diablo y los demás demonios fueron creados por Dios, ¿no? Obviamente eso lo sabes, ¿no? Dios creó a todos los ángeles, pero
Uno de estos ángeles, junto con una cantidad también de otros ángeles, pues se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Entonces ellos se hicieron malos también porque rechazaron a Dios. Entonces fueron lanzados. ¿A dónde? Fueron lanzados al infierno, ¿no? Un lugar que se formó en ese momento por justamente la ira de Dios, ¿no? Y se forma ahí, en ese lugar infernal, ¿no? Infierno es lugar infernal, la parte inferior. Y fueron condenados para siempre. ¿Por qué? Justamente porque ellos rechazaron a Dios, ¿no? Y el mal en el mundo viene por esa desobediencia. Y luego, pues el pecado, este pecado, ¿no? Que ellos tienen odio a Dios. ¿Y envidia de quién? Envidia a los hombres. Y por eso, ¿qué hacen ellos? Ellos, pues, lo que hacen es llevar a los demás al pecado. Lo que hicieron con nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿no? Los indujeron a qué cosa? Al pecado, ¿no? Los indujeron a qué? A que desobedecieran a Dios, diciéndoles qué cosa, que ellos iban a ser como Dios, iban a conocer perfectamente lo que era el bien y el mal. Eso fueron lo que les dijeron y así los engañaron y ellos creyeron, pues no, mira, vamos a ser como Dios, vamos a tener todo el conocimiento de Dios, ¿no? Y por su orgullo, por su soberbia de ellos mismos, pues desobedecieron a Dios, ¿no? Eso ocasionó esta situación, ¿no? Miramos ahí también esta pregunta que dice, ¿por qué existe el mal y la muerte? Pues existe el mal y la muerte por la envidia del diablo. La envidia del diablo que es por naturaleza mentiroso, que es malo, ¿no? Y también por el pecado de nuestros primeros padres. Por eso existe el mal y la muerte. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son el diablo y los otros demonios? Pues el diablo y los otros demonios son seres espirituales, ¿ya? Acuérdate, te decía, son ángeles creados por Dios, pero que desobedecieron y se convirtieron en demonios, que tienen inteligencia y voluntad, ¿correcto? Fueron buenos, ellos fueron al principio buenos, porque Dios no puede crear nada malo, pero luego ellos al rechazar a Dios se volvieron malos, ¿no? Para siempre. Esa es la idea, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Y pues Dios regaló a Adán y Eva una serie de dones. Y vamos a ir explicando un poco cómo al regalarle esos dones, luego ellos los perdieron por el pecado y trajeron diferentes consecuencias, ¿no? Y dice aquí, ¿no? Pues estos tres dones son los siguientes. Primero, los dones naturales, los dones preternaturales y los dones sobrenaturales. Tenemos aquí los dones naturales, ¿no? Obviamente son los relacionados a la naturaleza del ser humano, en sentido absoluto, ¿correcto? Ningún don es debido al hombre, puesto que no le es debida la existencia, ¿no? Pero una vez que Dios le da la existencia, pues le regala esos dones. Cuando Dios creó al hombre, regaló esos dones, ¿no? Los dones, los famosos dones naturales, ¿no? En este sentido, se dicen dones naturales, por ejemplo, ¿a quién? ¿A cuál? La inteligencia, la voluntad, la libertad, etcétera, ¿verdad? Y tenemos una imagen, por ejemplo, ¿no? De Adán es junto a Dios, cuando Dios hace alusión a la creación del mismo Adán, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Los preternaturales. Los dones preternaturales son los que están por encima de la naturaleza humana, pero no por encima de otra naturaleza, ¿no? ¿Y cómo se puede explicar esto? Por ejemplo, el don de la inmortalidad está por encima de la naturaleza humana, pues todo ser naturalmente debe morir, pues la materia es ya de por sí corruptible, pero no está por encima, por ejemplo, de la naturaleza angélica. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen en sí mismos ese germen de la muerte. ¿Por qué? Porque son naturaleza espiritual, ¿verdad? La inmortalidad, pues entonces es un don natural para el ángel, pero es un don preternatural para el ser humano, ¿verdad? Esos son los dones preternaturales. Pero, ¿cuáles son estos dones preternaturales con los que nosotros nacemos, con lo que nosotros creó Dios a Adán y Eva, con esos dones preternaturales? Nosotros los perdimos, ¿verdad?
pero ellos sí, con ellos, Adán y Eva sí tuvieron estos dones. En primer lugar, tenemos el don de la integridad, que es el perfecto equilibrio, dice, en el dominio de las pasiones. ¿No? ¿Qué significa el don de la integridad? Que los seres humanos podían dominar en aquel tiempo, Adán y Eva, podían dominar perfectamente sus pasiones, tenían equilibrio en sus pasiones, ¿no? Ese es el don de la integridad. Luego tenemos el don de la inmortalidad. El hombre no sufriría la muerte y viviría un cierto tiempo en la tierra, lo dice ahí, ¿no? El paraíso terrestre, pero luego iba a ser trasladado al cielo, es decir, a ver a Dios, ¿correcto? Y no iba a pasar por la muerte ni por el sufrimiento. Ese es el don de la inmortalidad que también lo perdieron Adán y Eva con el pecado que cometieron. Un tercer don, que es el don de la impasibilidad. ¿Qué significa? No tener dolor, no tener sufrimiento, ¿correcto? No sufrir corporalmente ni espiritualmente. Iba a ser todo perfecto, ¿no? Esa gracia natural de nuestros primeros padres en el paraíso. ¿Te acuerdas que te explicaban, no? Ese cambio, esa expulsión del paraíso, ¿qué significa? Un cambio de la realidad. Era el cambio de una realidad tan feliz en la que fueron creados a una realidad de dolor, de sufrimiento. Eso significa el don de la impasibilidad. Y el don de la ciencia, ¿a qué se refiere? Que pues el ser humano, el hombre, Adán y Eva, pues tenían toda la sabiduría plena. Lo dice ahí, ¿no? Sabiduría y ciencia, ellos lo recibieron plenamente, ¿correcto? O sea, su desarrollo intelectual, esa capacidad de conocer, ¿no? Ellos lo tenían ahí, lo tenían todo conocido. Fíjate, ese don de la ciencia también lo perdieron con el pecado, ¿verdad? Y sale la imagen, pues, ¿no? Un poco hace alusión a la sabiduría, a la ciencia. Esos eran los 4 dones preternaturales. Y luego, el tercer tipo de dones que recibió Adán y Eva, pues son los dones sobrenaturales, ¿no? Son los que están por encima de toda naturaleza creada o por crear, ¿no? ¿Cuáles son estos dones? Fundamentalmente la gracia y la gloria. Estos dones sobrenaturales que se recibieron, ¿no? La gracia y la gloria. En consecuencia, no solo por encima, estos no están solo por encima de la naturaleza humana, sino también están por encima de la naturaleza angélica, ¿verdad? Hay que entender esto. Estos son dones sobrenaturales que los da Dios. Los da Dios. Los da Dios si es que Él quiere. Por eso dice acá, son dones plenamente divinos y una participación gratuita de lo que es propio de la naturaleza de Dios. Dios los concede. Y por eso se llama sobrenatural. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos la imagen de Dios justamente, ¿no? La imagen de Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces recordarás, pues, alumno triunfalino, ¿verdad? Tenemos dones naturales, los dones preternaturales y los dones sobrenaturales. Esos son los 3 tipos de dones que Dios le concedió a Adán y a Eva. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado original? Y aquí viene, ¿verdad? Pues tenemos una primera consecuencia. El pecado dañó nuestra relación con Dios. Lo primero que produjo el pecado en el hombre fue una separación de Dios. Ese era el cambio, ¿no? La separación. Fueron desterrados. Eso significa ser desterrados, ¿no? Se separaron de Dios. El hombre perdió su comunión con el Creador. Había una comunión perfecta antes del pecado. Y el ser humano pues la perdió con este pecado. ¿Correcto? Luego, la relación de Dios con el hombre, ¿no? Era una relación de juicio, una relación de ira, de condenación. Cambió todo eso, ¿no? Lo que era perfecto cambió en lo contrario prácticamente. ¿Cuál fue la siguiente consecuencia? El pecado dañó la relación entre los hombres, obviamente, ¿no? Eso afectó todo. Ya no había confianza entre ellos, había orgullo, había egoísmo, ¿correcto? Adán prácticamente le echaba la culpa a Eva, ¿no? Para que ella cargara con esa culpa, ¿correcto? Sin él aceptar la propia, ¿no?
generó además, ¿qué cosa? Un choque entre entre el hombre y la mujer, ¿no? Obviamente, la mujer trataría de tomar el lugar del hombre, ¿no? Y el hombre, pues, intentaría someterle, incluso a la fuerza. O sea, ya hubo una ruptura entre los hombres. Luego toda la guerra, toda guerra, conflicto que ahora vemos en la historia, la envidia, la traición, el egoísmo, etcétera, ¿eso es producto de qué? Del pecado del hombre. Date cuenta, mira, cómo dañó esa relación. Una tercera consecuencia, el pecado dañó la creación de Dios. El hombre fue creado, ¿para qué? Para que cuide esa creación. Pero, obviamente, la tierra, toda la tierra está relacionada con la raza humana. De manera que el pecado del hombre también afectó de inmediato a la tierra. ¿De acuerdo? La tierra se volvió estéril y el hombre se volvió violento en contra de la creación de Dios. ¿Te das cuenta cómo cambió también eso? Eso también, el pecado también dañó a la creación de Dios. Y una cuarta consecuencia importante también, el pecado trajo la muerte física y eterna. Mira la imagen, ¿no? Una muerte espiritual. Dice ahí, el pecado nos separa de Dios, ¿no? Ha traído la muerte espiritual, ¿no? La vida eterna, dice, ¿no? Adán no murió inmediatamente, pero la muerte se introdujo como consecuencia del pecado, ¿no? Pero en realidad, ¿qué cosa sucede? Pues la más grave consecuencia del pecado es la muerte eterna. ¿Qué significa? La separación eterna de Dios, la separación de su presencia, de su gloria para siempre. ¿Te das cuenta? Alumno y alumna triunfalinos, o sea, esa consecuencia es grave. Me voy a separar de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, ¿qué sucedió? Pues simplemente que luego Dios no quería mantenernos en esa situación y envió a su Hijo al mundo para salvarnos y poder retomar esa amistad con Dios. Y luego ya en función de nuestra libertad, pues vamos a ir a Dios nuevamente. Vamos a llegar a la casa del Padre Eterno, pero eso sí ya nosotros queremos. Y miramos rápidamente, dice ahí, otras consecuencias del pecado original. Y ahí vemos, por ejemplo, una primera consecuencia, otra consecuencia, la pérdida de la gracia santificante. Perdemos la gracia que es ese don que Dios me da, es un regalo, es el don que me va a llevar a la santidad, a la salvación, la perdemos. Luego, pues otra consecuencia, la expulsión del paraíso. Ya te digo, ¿no? La expulsión significaba un cambio de realidad, la realidad perfecta en Dios a una realidad imperfecta sin Dios. Otro, la pérdida de los dones preternaturales, esa es otra consecuencia, esos dones que hemos hablado. La pérdida de la inmortalidad, que es un don preternatural. También el dominio del demonio, el demonio ejerce dominio sobre el ser humano y nosotros tenemos a veces ese dominio, ¿no? Y la naturaleza obviamente humana quedó herida. Nuestra naturaleza, nuestra inteligencia, nuestra voluntad quedaron heridos al, al pecar a Adán y Eva. Esas son las consecuencias para nosotros también del pecado original. ¿De acuerdo? Muy bien, alumno triunfalino, ahí hay esa imagen que justamente dice, ¿no? El pecado, muerte, ¿no? Nosotros estamos por un lado, Dios está por el otro lado, y el pecado hace que haya una separación entre nosotros. Mírate este pensamiento que dice Juan Pablo II. Dice, ni el pecado original, ni toda la historia de los pecados personales y de los pecados sociales han logrado disuadir al eterno Padre de su amor. ¿Qué significa eso? Como para reflexionarlo, alumno triunfalino. Pues tenemos el pecado, ¿no? Somos pecadores, nacemos con el pecado, pero ya lo hemos visto, ¿no? Se borra con el pecado original, se borra con el bautismo. Pero igual, las consecuencias siguen en nosotros, están en nosotros. Pero aún así, ni todo ese pecado, ni los pecados que ahora cometemos, pues logran disuadir a Dios de su amor. Pero ¿a qué nos obliga esto? Que nosotros debemos de corresponder a ese amor de Dios. Que debemos de corresponder a lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado. Y tenemos que ver ese gesto de amor infinito de Dios, de mandarnos a su Hijo para salvarnos.
O sea, no podemos aprovecharnos de ese amor de Dios, sino más bien, bueno, como Dios me ama, ya, entonces yo igual sigo siendo el mismo. No, pues si Dios me ama, pues yo le correspondo a ese amor, también con mi amor, viviendo en la medida de lo que podamos los mandamientos, cumpliéndolos, siendo mejores personas. Eso es lo que nos llama este mensaje de Juan Pablo II, ¿verdad? Y aquí viene una oración para que tú la tengas en cuenta, la medites, reflexiones, léela en casa, léela ahí, apúntala si puedes de repente en tu cuaderno y rézala cuando puedas en familia. Es importante que vayas meditando esa idea. ¿Cuál sería tu compromiso, alumno, alumna triunfalina? ¿Cuál sería tu compromiso respecto a este tema? ¿No? ¿A qué te puedes comprometer? Sabemos que hay consecuencias que el pecado ha traído, pero también sabemos que Dios nos ama y que lo que nos pide justamente es, habiendo conocido estas consecuencias, pues en nuestro entorno, en nuestra vida actual, pues nos pide que podamos nosotros vencer esas situaciones de pecado junto con la ayuda de Dios mismo, de nuestro Señor, que es Dios también, obviamente, segunda persona de la Santísima Trinidad, y con María, nuestra Madre, para que nos ayude a vencer esta situación. Terminamos pues, alumno triunfalino. Ojalá que puedas apuntar ideas y nos queda una idea concreta. Pues hay consecuencias que el pecado ha traído, pero que nosotros somos capaces de poder, aún en esas consecuencias, poder llegar a Dios con la ayuda de su gracia y con la disponibilidad nuestra de poder alejarnos del pecado. Bien, la tarea se debe enviar a través de Educay en los archivos adjuntos y ya sabes que todo se va a trabajar en función siempre de los videos. Un abrazo para ti, cuídate y nos estamos escuchando, nos estamos viendo, estamos en comunicación siempre y hasta otra oportunidad. Un abrazo.